Evangelio de Lucas capítulo 6 versículos 20 al 49. Dice la Escritura: Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Pero vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y a aquel que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué de mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos de quienes podéis esperar recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo, porque con la misma vara con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede el ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es aquel hombre que al edificar su casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es aquel hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella
casa. Antes de iniciar a analizar este sermón texto por texto, quisiera decirte algo que a lo mejor no estabas consciente. Este sermón que estemos leyendo no es el mismo que el sermón de la montaña que el Evangelio de Mateo en los capítulos 5, 6 y 7 Jesús predica. No es el mismo, es otro lugar y son otras las circunstancias que envuelven este sermón en relación al sermón de la montaña. Por supuesto que hay similitudes entre ambos, desde luego que hay verdades que son congruentes unos con otros, pero no es el mismo sermón. ¿Por qué puedo hacer tal afirmación? Porque en el sermón de la montaña Jesús sube a la montaña con sus discípulos, con aquellos pescadores que había llamado, pero entre esos pescadores no estaba Mateo. Entre los discípulos que suben en aquella ocasión al monte, Mateo no está presente. Mateo narra su conversión después de ese sermón. Y aquí, en este sermón del llano, Jesús no está en la montaña, está en un llano. Es más, desciende del llano, como nos dice el versículo número 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Mientras que en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5 inicia diciendo, subió a una montaña con sus discípulos. Son dos momentos distintos, son dos sermones diferentes, aunque contienen verdades semejantes. Esto es bien importante entenderlo para que no nos hagamos líos en la cabeza en tratar de decir por qué en Mateo 5 dice esto y aquí no lo dice. ¿Por qué aquí dice esta otra verdad que no lo dice en el Evangelio de Mateo? Porque no son los mismos sermones, son sermones distintos. Aquí ya eligió a los 12 apóstoles. En el sermón de la montaña de Mateo todavía no lo hacía. Aquí ya está convertido Mateo. En su Evangelio, su conversión es posterior al sermón de la montaña, es posterior a la curación de la suegra de Pedro. Es decir, estamos en dos momentos distintos, en dos lugares geográficamente hablando distintos, aunque las verdades sean muy semejantes. Cada sermón contiene sus propias verdades y sus propios propósitos. Este que vamos a analizar, ya los discípulos son considerados apóstoles. En este momento Jesús ya había orado por toda la noche y había elegido a 12 para que estuvieran con él. En el sermón de la montaña todavía no. Así que este sermón está dirigido, está enfocado a bendecirnos a aquellos que ya Dios nos llamó por su misericordia, que Dios nos convocó a dejarlo todo para seguirlo, y este es el sermón que vale la pena que reflexionemos el día de hoy. El versículo 20 nos dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, imagínate, y quisiera que pudiéramos entender, Jesús normalmente predicaba a multitudes. Generalmente Jesús hablaba a grandes cantidades de gente, pero en este momento Jesús se le queda viendo a sus discípulos, aquellos que había elegido. Yo pienso y me imagino estar ahí y que esa mirada me cae a mí. Es decir, me está mirando a mí, se está enfocando en mi persona. No puedo decir que es una mirada panorámica y que es para todos y se detuvo un momento en mí y siguió avanzando su mirada. No, alzó sus ojos hacia los 12. Si yo estoy dentro de la iglesia de Jesús, si pertenezco a la iglesia de Cristo por su misericordia, esa mirada es para mí. Esos ojos que murieron por mí en la cruz se dirigen hacia mí. Me está hablando a mí de manera personal. Y yo quisiera que tomaras esto para ti. Que no veas a nadie más porque te está mirando a ti. Te lo va a decir a ti Jesús.
Su mirada está puesta en ti, en que entiendas, en que respondas, en que atiendas lo que está a punto de enseñarte. Dice, y alzando los ojos hacia los discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Acababan de tomar la decisión más fuerte de sus vidas. Y cuando vamos tomando decisiones, la incertidumbre, las inquietudes, las dudas aparecen de inmediato. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestras familias? Aquí, por ejemplo, no se nos habla de una pobreza de espíritu, de una dependencia de Dios, sino se nos habla de aquellas cosas que los discípulos estaban pensando que iban a enfrentar, porque ya no iban a estar en las actividades que comúnmente hacían. Entonces, la escritura aquí nos enseña que este tipo de pobreza, derivada de haber renunciado a la forma de vida que llevaban, al estilo de vida que llevaban, a sus oficios, a sus actividades, a sus familiares, esa pobreza que en esos momentos quizás venía como parte de los pensamientos, de los ataques que sentían, que el adversario les decía, estás bien loco, ¿cómo crees que vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo crees que vas a cambiar esto? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué es lo que piensas hacer? O sea, todos esos ataques continuos que vienen derivados de la decisión de cambiar de forma de vida, de responder al llamado de Jesús. Jesús les está dando consuelo a ellos, por eso la mirada está puesta en ellos. Por eso la mirada la pone sobre ti, la pone sobre mí, me está diciendo y te está diciendo, sé que estás pensando en la pobreza que vas a tener. No te preocupes. Tuyo es el reino de Dios. Vas a poder pedir y Dios te va a suplir tus necesidades, vas a poder clamar y Dios te va a suplir tus necesidades. O sea, tuyo es el reino de Dios. Estás entrando a ser parte de algo muy distinto a lo que has vivido hasta el día de hoy. Muy diferente. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vuestro va a ser el reino de Dios y es el reino de Dios. ¿Sí? Importante entender estas verdades en el contexto de lo que los discípulos estaban experimentando. Pobreza es lo que me viene a la mente. Voy a ser alguien que va a estar sufriendo de pobreza, voy a tener hambre, voy a estar llorando. O sea, ellos se veían con este panorama incierto, este panorama de qué es lo que va a pasar, y si mejor me regreso, y si mejor nada más lo escucho como el resto de las personas nada más escuchan. Esto de ser discípulo pues ya me está preocupando porque me está pidiendo que lo esté siguiendo a todos lados y que haga lo que él me diga hacer. Es una renuncia a mi propio orgullo, a mi propia vida individual, a mis propios pensamientos, es una renuncia a mis prioridades familiares, es una renuncia, o sea, es algo completamente distinto. Y desde luego que eso genera este tipo de pensamientos. Voy a ser un pobre, mi familia va a tener hambre, voy a estar llorando. Y para todos esos pensamientos que están llegando a los discípulos que acababa de nombrar, está habiendo respuestas. Si nos damos cuenta, amados, es otro sermón. Es un sermón más personal para aquellos que ya decidimos dejarlo todo por seguir a Jesús, para aquellos que nos hemos vuelto locos por Cristo. Es un sermón completamente personal, propio. Versículo 21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Qué interesante es esta reflexión, porque justamente los discípulos acababan de dejar sus oficios, acababan de abandonar la vida que tenían, acababan de entregarse a la vida que Jesús les ofrecía y se habían despojado de la autonomía para poder sobrevivir. No sé si me doy a entender. Es decir, estos discípulos en lo particular se habían despojado, habían abandonado
sus labores de oficio, lo que alimentaba sus hogares, lo que alimentaba sus casas, lo que hacía que funcionara su vida de la manera más eficiente posible, dadas las circunstancias de una invasión en aquella época. Eh, Desde luego que generaba inquietud. ¿Cómo le voy a dar de comer a mi familia? ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Sabemos que Pedro tenía esposa. ¿Cómo le voy a dar de comer a mi familia? Sí, es importante entender. Por eso, a veces en los pequeños detalles se nos dice mucho. Una lectura superficial de la Biblia no nos ayuda, pero irnos deteniendo a entender los contextos en los cuales la gente está viviendo nos ayuda mucho a identificarnos, a saber que nos está hablando a nosotros. Aquí Jesús les está diciendo a aquellos que estaban abandonando su forma de vida: dichoso si ahorita tienes hambre. Y es que seguramente habrán estado pensando en sus familias, en cómo los van a alimentar. Y Jesús les está haciendo una promesa. Jesús les está diciendo, nos está diciendo: eres dichoso, eres dichoso. Aunque ahorita tengas hambre, aunque ahorita estés pensando cómo voy a hacerle para poder sostener a mi hogar, vas a ser saciado. Esa es la promesa de Jesús para ti. Y te lo está diciendo con la mirada de frente. Tú decides cambiar tu vida. Tú decides abandonar la forma de vida que llevabas hasta ahora. Tú decides comprometerte con el Evangelio del Reino de Dios. Tú decides seguir a Jesús por encima de todo y de todos. Y aunque en este momento digas: ¿y qué voy a hacer? Porque me estás pidiendo que deje de hacer aquello que era lo único que podía hacer. Era lo único que sabía cómo hacerlo. Vas a ser saciado. Vas a ser feliz con lo que estás haciendo. Nuestra mente, desde luego que se genera un choque. O sea, voy a ser feliz porque ahorita en lo que estoy pensando es cómo voy a hacerle para sobrevivir. Sí, está prometiéndote Jesús eso. Vas a ser saciado. Va a quedar suplida la necesidad. Eso que te preocupa, eso que estás eh, pensando y que analizas y dices que estoy decidiendo seguir a un hombre que sí es cierto hace milagros, que sí es cierto me llama a una vida distinta, que sí es verdad me está convocando a seguirlo, me está considerando para ser su discípulo, y esto va a generar cambios en mi vida. Ya no voy a poder trabajar de la misma manera, ya no voy a poder ejercer mi oficio de la misma manera. Me está pidiendo un compromiso mayor, ¿sí? Y mi comida y la comida de mis hijos, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serás saciado. Vas a ser saciado. Y no se está refiriendo a una saciedad futura. No, es presente continuo. El verbo está conjugado en presente continuo. Vas a ser saciado. Serás saciado. Sí, sé lo que dejaste. Sé lo que estás cambiando. Sé lo que estás a punto de abandonar. Sé a lo que estás renunciando. Te voy a saciar. Esa es la promesa de Dios para tu vida. Te voy a saciar. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque vas a reír. Jesús está haciendo una serie de promesas a aquellos que están dejándolo todo. Piensas en la comida, vas a ser saciado. Ahorita lloras, te angustias, te afliges. Piensas y dices: es que, ¿qué voy a hacer? Me van a tachar de irresponsable, me van a tachar de loco, fanático, me van a tachar de muchas cosas. Y eso causa tristeza, causa lamento y causa dolor, y van a salir lágrimas. Recordemos que no estamos en el mismo sermón que el de la montaña. Por favor, tengámoslo presente, porque esta es una enseñanza distinta. Este es un sermón muy específico, muy enfocado en
consolar a los discípulos, a aquellos que están dejando todo por seguirlo. ¿Vas a llorar? Sí, pero también va a haber mucha, mucha risa. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Hasta este punto hemos vivido tú y yo, dependiendo de nuestras relaciones humanas, en un gran porcentaje de nuestra vida. Y nos ha ido mal, y hemos sido afectados, y hemos sido lastimados, y hemos sido traicionados, y hemos sido dolidos, y nos ha ido mal, etcétera. Y podemos ponerle muchos calificativos en nuestras relaciones humanas. Bueno, hasta el día de hoy, todas esas relaciones humanas dependían de ti mismo y de tu propia sabiduría y de tu propio ego y de tu propia forma de pensar, aunque fuese religiosa, aunque fuese con algunas verdades cristianas, has vivido eh, tratando y relacionándote de una manera muy particular con los seres humanos. Recordemos que estamos en el principio del discipulado, por eso es importante entenderlo, y ya nos dio una probadita Jesús de cómo se portaron la gente religiosa, la gente que aunque pueda buscar a Dios o representar a Dios o querer amar a Dios, no necesariamente va a estar de acuerdo con nuestro discipulado con Cristo. Entonces es importante entender que va a haber gente que nos va a aborrecer, que no le vamos a caer bien, que no, le va a disgustar lo que digamos, le va a disgustar lo que podamos transmitir, lo que podamos predicar, no le va a ser grato a sus oídos, no le va a agradar. Entonces va a buscar siempre comparar el odre viejo con lo que me estás diciendo. Va a buscar siempre irse al vino añejo para poder confrontar el vino nuevo. Es decir, vamos a estar ante personas que no les vamos a ser agradables, que vamos a ser aborrecidos, ¿sí? Otra de las consecuencias que va a suceder de esta vida con Jesús, de este discipulado con Cristo, es que la gente se va a apartar de nosotros. Este mismo texto nos dice, y cuando os aparten de sí, hazte para allá. Yo no puedo tener comunión contigo. Yo no puedo tener comunión contigo. Yo no puedo seguir caminando contigo. Yo no sé si alcanzamos a entender que la expresión de Jesús es bien curiosa, porque nos está diciendo, son ellos los que nos están apartando de sí, no somos nosotros los que nos queremos apartar. O sea, nosotros no estamos en la posición de querer eh, alejarnos de nadie. Podemos tener hermandad con quien sea, pero la actitud o a lo mejor la forma en la cual la gente nos mira prefiere tenernos de lejos. No sé si me doy a entender. No es que nosotros no querramos hablar o querramos acercarnos con personas o querramos tener comunión o platicar o tener hermandad. El cristiano está dispuesto a tener hermandad con cualquiera, con quien sea. Pero aquí vemos una actitud de rechazo hacia nosotros por causa de nuestra forma de seguir a Jesús. Yo quisiera que pudieras detenerte y poder entender esto. Vas a ser rechazado por otras personas cristianas, por otros discípulos, por otros hermanos, por otros pastores, vas a ser rechazado. Te van a decir apártate de aquí. Sí me doy a entender. Es importante que podamos entrar en este estado de conciencia de que no vamos a ser moneditas de oro. No le vamos a poder agradar a todo mundo. No todas las personas van a estar de acuerdo con nuestra forma de seguir a Jesús. No todos. Así que asimilemos esto, pero tengamos siempre un corazón dispuesto a acercarse a quien sea, a perdonar y a pasar por alto lo que sea. Que sean los otros, las otras personas, los otros discípulos, los otros hermanos, los otros pastores, los otros, como le quieran llamar, los que tomen la decisión de hacerme a un lado. De decir, ya no te escucho, ya no quiero saber de ti, no me bendices lo que escucho, etcétera. O sea, son decisiones que los demás están tomando, pero no es mi voluntad hacerme a un lado de las personas. Sin embargo, va a suceder. Sí, va a suceder.
¿Qué más nos dice la Escritura? Dice, y cuando os aparten de sí, ya leímos eso, ya sabemos que nos van a alejar, y os vituperen. O sea, no solamente te van a tirar de loco, sino la palabra vituperio, para que podamos entenderlo, no significa que las personas estén diciendo maldiciones contra ti, o groserías, o palabras altisonantes. No, estamos pensando en que la gente pues es cristiana, ¿sí? Y por lo tanto no van a estar siendo ofensivos de una manera, digámoslo así, grosera. Si por ejemplo tú te vas a la Escritura y le pones ahí qué significa vituperio, perdón, al diccionario, lo que te va a salir como vituperio, como significado, es censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra algo o alguien. Eso significa ser vituperiado. Desde luego, te van a apartar, yo no quiero tener comunión contigo, no quiero tener nada que ver contigo, te alejo de mí, pero además, la opinión que ejerce, los dichos de su boca, van a ser muy duros, no de groserías, que quede claro, no te va a maldecir, se supone que es cristiano o que es cristiana. El vituperio tiene que ver con que son rudos en sus opiniones respecto a ti, te censuran, te desaprueban. Eso es el vituperio, ¿de acuerdo? Y de esto no nos vamos a librar ninguno que querramos seguir a Cristo, ¿sí? La actitud del cristiano siempre va a ser de aprender a respetar y guardar silencio. La actitud del quien vituperia es de censura, de desaprobación hacia tu persona, porque no va a estar de acuerdo con tu forma de caminar con Jesús, porque no va a estar de acuerdo con mi forma de caminar con Jesús. Y entonces la censura y la dureza de sus opiniones van a estar presentes en su forma de dirigirse contigo. Ese es una persona que, siendo hermano o hermana, que siendo alguien que busca o dice buscar a Dios, va a tener hacia ti por tu forma de seguir. ¿Qué más les dice Jesús que va a suceder? Les dice que van a ser desechados. O sea, su nombre, pues, dice el versículo 22, después de que dice, y os vituperen, dice, y desechen vuestro nombre como malo. Qué interesante, ¿no? Que desechen vuestro nombre, o sea, no le hagan caso. Esa es una persona que está engañando, que quiere engañarlos. ¿Se acuerdan de lo que hacían los fariseos buscando la manera de poder desacreditar a Jesús, desacreditar a sus discípulos? Es eso, esto es lo que estamos leyendo que va a suceder. Personas que no necesariamente son inmorales, que no necesariamente son personas pecadoras, pero que sencillamente no saben lo que es el amor y la misericordia. No saben, no tienen el mismo espíritu de Cristo. Y por lo tanto, su reacción es como esta que estamos viendo. Es algo muy semejante a esto que estamos viendo. Tengan cuidado con él. Y lo tachan, y lo vituperian, y son duros en sus opiniones y en sus juicios, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que Jesús, mirándonos, nos está advirtiendo que va a suceder. Para que no nos sorprenda que el día de mañana personas que hoy pueden abrazarte, a los pocos meses o años cambien de opinión respecto a ti y se vuelvan personas duras contigo, difíciles. En lugar de tenderte la mano y ayudarte, van a desechar tu nombre. No, ya no está, ya se fue, ya déjalo así. Es esto, es aquello y van a ser vituperando, te van a estar vituperando. Van a ser rígidos, van a ser implacables en sus opiniones, en su forma de ser para contigo. ¿Sí? Esto es lo que Jesús nos está diciendo que va a suceder. Versículo número 23
Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Es decir, esto que nos está diciendo Jesús que nos va a pasar no es algo nuevo, no es algo que no haya sucedido antes. Siempre que alguien habla de parte de Dios, las otras personas de parte de Dios son los que señalan. Es decir, los choques que va a haber no son con personas que sean las inmorales, las de afuera, ¿no? Por increíble que sea, Jesús se está refiriendo a que este tipo de situaciones vienen de aquellas personas que se supone deberían de saber más de Cristo, saber más de Dios, ¿sí? Por eso dice, gozaos porque en aquel día vuestro galardón será grande. En, Gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí sí nos dice, y que quede claro, que el galardón está en los cielos. O sea, lo que ahorita estamos analizando y estamos reflexionando y que vamos a vivir, necesitamos comprender que no es que aquí vayan a cambiar las cosas, no, vamos a seguir recibiendo cosas como vituperios, como desecharnos, como se van a apartar de nosotros, etcétera. No te preocupes, el galardón está en el cielo. Estás atesorando, porque así hacían con los profetas. Versículo 24. Mas hay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Aquí cambia el lenguaje y ya no se está refiriendo a querer consolar a sus discípulos. Aquí ya se enfoca en personas que creen que son ricas. Yo pregunto una cosa, ¿había muchas personas ricas en la época de Jesús? La verdad es que no. La verdad es que no había mucha riqueza, porque apenas tenías un poco y el Imperio Romano te quitaba, pero sí, todo, hasta la cuchara. Es decir, no era muy sencillo que alguien pudiera tener riquezas desde un punto de vista físico. Pero la gente aún así se sentía rica. ¿Por qué? Tenían su templo. Ya tenían su templo, era el segundo templo que se construía. Se habían restaurado los sacrificios, se habían restaurado las ordenanzas, ya había sumos sacerdotes, ya había vuelto la religión a vivir. Para ellos eso es riqueza. Para ellos eso vale la pena. Para nosotros lo que vale la pena es seguir a Jesús. Mientras que para ellos la riqueza tiene que ver no necesariamente con una cuestión física, sino con una cuestión de concepto, de cómo me percibo. Me percibo como una persona rica, porque a lo mejor sí tengo algo de plata en la bolsa, sí tengo mis ahorritos, o a lo mejor soy rico porque creo que soy mucho más espiritual que el resto de las personas. A lo mejor no tiene nada que ver con una cuestión monetaria, con una cuestión de finanzas, pero a lo mejor sí tiene que ver con que me siento más santo que otros, me siento por encima espiritualmente de otros. Eso también es una riqueza, entre comillas, ¿sí? ¿Qué más dice? Bueno, dice, hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Cuál es el consuelo del rico? Tengo plata en la bolsa. ¿Cuál es el consuelo del que se cree rico espiritualmente? Yo ya estoy del otro lado. Ese es el consuelo de los que se creen ricos desde el punto de vista cristiano. Yo estoy mejor que otros. Yo no soy como otros. Yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo sí me porto bien aquí, yo sí. Ese es el consuelo, ese es el engaño de quienes se creen ricos. Piensan que están bien y se consuelan a sí mismos diciendo, por esto y por aquello, es que puedo estar tranquilo. Pues aquí me dice la escritura, hay de vosotros los ricos, hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Quédate con eso y te pierdes, ¿eh? Quédate con tus buenas obras y te pierdes. Quédate con el concepto de que tienes de ti mismo y te pierdes. Es lo que la escritura nos está diciendo. Versículo 25, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y es verdad, hay de vosotros
es una expresión de dolor. ¡Ay de vosotros! O sea, Jesús aquí no está dando un consuelo, sino está haciendo notorio un desastre, un dolor, una advertencia de lo que se viene sobre los ricos, de lo que se viene sobre los que se sienten saciados, de los que se vienen, dice el texto, hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. O sea, aquellos que no entienden que es tiempo de clamar por misericordia, que es tiempo de renunciar a la percepción que tenemos de nuestro propio cristianismo y de caer de rodillas y decir, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Sálvanos, derrama tu espíritu. Si no entendemos los tiempos que estamos viviendo, hermanos, vamos a ser de estos que Jesús les dice, ay de vosotros. ¿Sí lo entendemos? Ay de vosotros. Ay de vosotros cuando todos los hombres os alaben. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían los padres con los falsos profetas. Y así es, amados. Tengamos cuidado de que todo el mundo nos alabe, porque también alababan así a los falsos profetas. Versículo número 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, a ti que no te has desesperado, que estás escuchando esto, que sabes que la mirada de Jesús está puesta sobre ti, nos dice esto: bendecid a los que os maldicen. Hay que bendecir cuando recibimos insultos, cuando recibimos malas actitudes. Bendigamos a la gente, no seamos reaccionarios hacia el mal, sino más bien pensamos el mal con el bien. ¿Sí? Bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Fíjense lo que Jesús nos está pidiendo. Bendice al que te hace mal y ora por el que te calumnia. ¿Sí? Por el que busca la manera de desacreditarte, de dejarte mal parado, de hablar contra ti, de tratar de convencer a otros de lo mal que estás. Ora por ellos. De verdad, yo lo he hecho. He bendecido, he orado por las circunstancias que me ha tocado vivir. Por supuesto que sí. Dice, el que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Es decir, necesitamos una disposición. Y yo quisiera que pudiéramos entender este pasaje porque se presta a muchas confusiones. Lo que nos está diciendo Jesús es, ten la disposición de perdonar y de mantenerte firme haciendo el bien, aunque te esté yendo mal. Es básicamente lo que nos está queriendo decir. Ten la disposición de mantenerte fiel a Dios, aunque te esté yendo mal, aunque lleguen y te peguen en una mejilla. Es lo que nos está queriendo enseñar. ¿Por qué Jesús hace esta referencia? Porque en aquella época los soldados romanos eran personas que querían intimidar a través de los golpes, de las cachetadas, ¿sí? Entonces, era una manera de querer intimidar, de hacerte sentir mal. No te preocupes, Dios está ahí contigo. No te angusties, Dios va a estar ahí presente. Mantente firme en tus convicciones. Por eso dice, puedes presentarle a otra mejilla. ¿Me estás queriendo dañar? Aquí estoy. ¿Estás queriendo hacerme daño? Aquí estoy. ¿Me estás insultando? Aquí sigo. ¿Me estás diciendo, me estás acusando, me estás vituperando? Y me vuelvo a presentar. En otras palabras, ahí estoy poniendo la otra mejilla, a pesar de saber lo que me estás haciendo. Ese es el cristiano. Ese es el que hace bien a sus semejantes. Es importante poderlo entender. Y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Es decir, no te preocupes por lo que te hacen. Mantente firme.
Cristiano, mantente firme. Ama, bendice. No te conduzcas de la manera en que cualquiera reaccionaría. Mantente firme. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Repito, no quiere decir que si te dan un puñetazo, vas a acercarte y decir, pégale aquí otra vez. No, tiene que ver con la disposición a mantenerte firme en las convicciones a pesar de lo que puedas estar viviendo en ese momento. De mantenerte cristiano, de bendecir, a pesar de que sientas por dentro ganas de levantarte y echártele encima a esas personas. No, mantente convencido de que Dios está contigo, ahí va a estar para ayudarte. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. O sea, mantente en una postura cristiana. Porque los cristianos no hacen esto. Los que no son cristianos, los que son gente religiosa, que cree que es rica, que es más espiritual, que se siente más santa, etcétera, lo que hace es justamente esto. O sea, busca la manera de hacerte daño, de humillarte, de afectarte, te va a pedir que le devuelvas, o sea, son cosas que tristemente hace una persona no cristiana. ¿Qué más nos dice la Escritura? Que nosotros no actuemos de esa forma, sino que si te piden prestado algo que es tuyo, pues no le pidas que te lo devuelva, deja que se lo lleve, deja que las cosas sigan. Tú condúcete como Cristo te está pidiendo, amando. Dice, y como quieras que los hombres hagan con los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Es decir, haz cosas que la gente no pueda devolverte. Haz el bien sin esperar nada a cambio. No esperes que la gente te lo agradezca. Puedes estar aquí como un servidor todos los días o casi todos los días hablando sin esperar nada a cambio. Puedes estar buscando hacer el bien, bendiciendo, tratando de ayudar, etcétera, sin esperar nada a cambio. Es necesario que el cristiano, que aquellos que están siendo llamados, que el discípulo de Jesús entienda que la relación es con Él, no con las personas. Que si alguien te hace daño, no le devuelvas mal por mal. Que tú te seas que seas tú el que te estés dando. No que esperes que otros se den, que otras personas decidan para tú, entonces sí voy a hacer esto. Primero que lo haga Él. ¿Ya le dijiste a mi hermano fulano de tal, a ver si él puede? No, pues si Dios te está abriendo la oportunidad a ti, es porque tú puedes responderle a Dios, ¿no? O sea, es bien importante entender que si te vas a comprometer con el reino de Dios y su justicia, estas son las condiciones, mi amado. Estas son las condiciones. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad, no esperando nada de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Benigno quiere decir bondadoso, que hace el bien, que busca hacer el bien. Así que si te hacen y tú no respondes de la misma manera, tú eres el que está siendo hijo de Dios. Tú eres el que te estás conduciendo como Cristo quiere. ¿Sí lo entendemos? No te preocupes por las reacciones, no te preocupes por las consecuencias si te dicen que si te hacen, reacciona de esta manera. Esa es la vida cristiana. El cristiano no es aquel que se la vive peleándose, que se la vive ahí tratando de, en nombre de un aparente celo, denunciar y vituperar y hablar y calumniar, etcétera, etcétera. No, el cristiano es aquel que sabe bendecir, que sabe orar, que sabe darse a pesar de las circunstancias adversas. Versículo 36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es la actitud del cristiano, misericordia.
Y se lo está diciendo a un grupo de pescadores que las reacciones que tenían eran atrabancadas, eran difíciles. Se lo está diciendo a una persona como Mateo, por ejemplo, que pues él, los dineros eran los dineros. Y eso de prestar sin ningún tipo de garantía o de conveniencia o de beneficio era algo que no era propio de lo que él acostumbraba. O sea, está cambiando la mentalidad de los discípulos, está modificando la forma de tratar a la gente. Si, no, si lo entendemos, es un discipulado real. Está diciéndoles cómo deben de actuar y es una propuesta totalmente distinta a todo lo que lo conocían o todo lo que veían. Era completamente distinto. Dice la escritura, no juzguéis y no seréis juzgados. Esto es bien interesante entenderlo. La palabra juzgar quiere decir emitir una sentencia. O sea, un juez es el que se sienta en una silla de autoridad y desde esta silla de autoridad valora o evalúa las evidencias que se le presentan a favor y en contra de alguien que está siendo acusado. Ese es un juez. Y juzgar es básicamente lo mismo. Es que me siente o me ponga en la posición de un juez para considerar si le creo o no le creo, si hago esto o no hago aquello, no hago aquello con esta persona. Es decir, el propósito es emitir una sentencia. No, tú estás bien mal. ¿Así? Conoces su corazón, conoces las circunstancias, o sea, ¿estás tan seguro de que tu juicio está siendo justo? Puedes delante de Dios decir sin temor a equivocarte que estás valorando bien todos los elementos como Dios lo haría. ¿No? Entonces mejor no te sientes en esa silla. Mejor no te sientes en una silla como juez. Por eso Jesús nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No te sientes en una silla así. Por el contrario, no te metas en ese tipo de líos de tratar de valorar si alguien está bien o está mal. En lo particular en nuestras relaciones con otros discípulos. ¿Sí me doy a entender? Porque es evidente que si una persona es adúltera, es adúltera. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Si una persona está echando mentiras, pues sus mentiras van a salir a la luz y te vas a dar cuenta. No hay para dónde hacerse. Pero sentarte a juzgar a tus hermanos, a pretender que puedes saber los motivos que Dios permitió o no permitió en la vida de una persona, las circunstancias que Dios permitió, que Dios no permitió, es de mucho cuidado. No lo hagamos. Lo que es pecado y está ahí claro en la Biblia. Pero es evidente que el pecador se nota. No te vayas a sentar a juzgar a tus propios hermanos, donde tu base no es lo suficientemente amplia para emitir un juicio, donde no tienes todos los elementos, no sabes lo que piensa, porque sí sabes lo que puede pensar un adúltero, ¿no? Sí sabes lo que puede pensar un ladrón, pero si te sientas a pretender juzgar los porqués de personas que están caminando con Dios, aguas. Es tiempo de detenerse a replantearse las cosas. No condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Fíjense que aquí esta tiene una especie de orden. Primero juzgas, luego condenas, pero lo que dice Jesús es, mejor perdona. ¿Sí? O sea, es lo que nos está diciendo aquí la Escritura de manera muy clara. No juzgues y no vas a ser juzgado. No condenéis y no seréis condenados. O sea, las dos primeras nos dice que no hacer y la tercera nos dice que sí debemos hacer. No juzgar, no condenar, pero sí perdonar. ¿Sí lo alcanzamos a entender? ¿Por qué? Porque nuestro juicio nunca va a ser justo. Nuestro juicio no va a ser justo, porque no tenemos la capacidad de mirar en el corazón como lo mira Dios. Entonces mejor, en lugar de opinar acerca de tus hermanos,
pasa por alto las cosas y se acabó. Llévalo a la cruz y se termina. No tienes que hacer más líos. Así de sencillo, perdona. No juzgues, no condenes, sí perdona. Es lo que Jesús nos está enseñando como discípulos.